El coronel Corbett hacía avanzar los 3 pelotones que disponía por la red de trincheras enemigas. Hacía ya 2 horas que soportaban sobre sus cabezas el aullido del bombardeo, que había destruido el extremo frontal de las posiciones de los infieles y aniquilado a todos los componentes de la guardia que no habían conseguido llegar al relativo amparo de las posiciones enemigas. Los túneles y canales por los que pasaban aparecían desiertos, abandonados. Las trincheras estaban bien construidas y tenían un buen trazado, pero a cada recodo se encontraban con un blasfemo altar dedicado a los poderes oscuros que adoraban el enemigo. Corbett había ordenado al soldado Scullane que encarara las lanzallamas sobre cada uno de aquellos altares y los quemara antes de que cualquiera de sus hombres pudiera ver las escalofriantes ofrendas dispuestas ante ellos. Según las conclusiones a que había llegado Curral tras consultar los mapas de luz de fibra, se adentraban por las trincheras de apoyo situadas detrás de las líneas principales de los infieles. Viendo que no tenían posibilidad de retirarse, asusados por el salvaje bombardeo que les hacía vibrar hasta la médula de los huesos cada pocos segundos, Corbett rezaba para que ningún proyectil cayera en medio de ellos. Además, se sentía aislado del resto del regimiento. El campo electromagnético generado por las incesantes andanadas obstaculizaba las comunicaciones, tanto de los receptores del sistema de intercomunicación que llevaban todos los oficiales como de los aparatos de radio de onda larga. No recibía órdenes de continuar, ni de reagruparse, ni de reunirse con otras unidades, ni de proseguir para atacar un objetivo, ni de retirarse ni siquiera. En tales circunstancias, la normativa de la Guardia Imperial estaba clara. En caso de duda, avanzar. Corbett mandó a explorar el terreno a varios hombres, seleccionados por su rapidez y capacidad. Baru, Colmar y el sargento de reconocimiento Emcol, envueltos en sus capas de camuflaje Tanit, se alejaron por la polvorienta oscuridad. La visibilidad disminuía debido a las paredes de humo y polvo que se cernían sobre sus trincheras. El sargento Blaine señaló en silencio las acumulaciones de humo que se abatían sobre ellos. Corbett comprendió su intención y dedujo que no quería manifestarlo de palabra por temor a asustar a los otros hombres. Los infieles no tenían escrúpulos a la hora de utilizar agentes venenosos, ponzoñosos gases capaces de quemar la sangre y los pulmones. Corbett sacó un silbato y lo hizo sonar 3 veces. Tras él, los hombres cesaron el fuego y se colocaron las máscaras. El coronel hizo otro tanto también. Detestaba la pérdida de visibilidad, la claustrofobia, la sensación de falta de aire que provocaban aquellas apretadas capuchas de goma. El mar de barro que el bombardeo agitaba y lanzaba al viento en forma de gotas de vapor estaba plagado de otros venenos. Las esporas de enfermedad incubadas en los cuerpos y descomposición que había en la zona de muerte, tifus, gangrena, antrax, que proliferaba en los restos corruptos de animales de carga y sementales de caballería, y las terribles micotoxinas que devoraban, voraces, toda la materia orgánica, transformándola en una insidiosa masa negra. Como segundo oficial de los primeros de Tanit, Corbett estaba enterado de los despachos que circulaban entre los mandos. Sabía que casi el 80% de las bajas sufridas por la Guardia Imperial desde el comienzo de la invasión se debían al gas, a las enfermedades y a las infecciones oportunistas. Enfrentado a un soldado infiel que lo apuntara a varios centímetros de distancia con un rifle láser, uno tenía más probabilidades de sobrevivir a que se daba un paseo por la tierra de nadie. Con el agobio de la máscara, Corbett continuó caminando con sus hombres. Al llegar a una bifurcación en las trincheras, llamó al sargento Grell, al mando del 5º pelotón, y le dio instrucciones de llevarse 3 equipos de tiradores para limpiar lo que encontraran a su izquierda. Cuando se hubieron ido, Corbett tomó conciencia de su creciente frustración. No había obtenido noticias de los exploradores. Seguían a ciegas, igual que antes. Avanzando ahora a paso ligero, el coronel condujo al centenar aproximado de hombres que le quedaba por una ancha trinchera de comunicación. 2 de sus elementos de vanguardia de vista más aguda iban delante con varitas detectoras de campos magnéticos conectadas a unas pesadas mochilas. Se cercioraban de que no hubiera explosivos ni trampa. Al parecer, los infieles se habían retirado con demasiada precipitación para dejar ese tipo de sorpresas, pero aún así, la columna se detenía cada varios metros cuando localizaban algo caliente. Una lata metálica, un trozo de armadura, una bandeja.
En ocasiones se trataba de algún extraño ídolo de metal fundido extraído de los altos hornos al que los corruptos trabajadores habían dado una forma bestial. Korvac se encargaba personalmente de apuntarlos todos con su pistola Larse para reducirlos a pedazos. La tercera vez que lo hizo, el maldito objeto que destruía se abrió de repente por alguna fractura defectuosa y lanzó por los aires algunos fragmentos. El soldado Drail, quien se encontraba cerca, recibió debajo del cuello uno que se le hundió en la carne. Con una mueca de dolor, se dejó caer pesadamente en el fango. El sargento Curral llamó al médico que le aplicó un vendaje de circunstancias. Korvac se maldijo por su estupidez. En su ansiedad por borrar todo del resto del culto infiel, había herido a uno de los suyos. «No es nada, señor», aseguró Drail a través de su máscara antigás mientras Korvac lo ayudaba a ponerse de pie. «En las compuertas de Voltis me hincaron una bayoneta en la pierna. Y en Tani le clavaron una botella rota en una pelea en un bar», bromeó el soldado Cole. «Ha visto penalidades peores». A su alrededor los hombres se echaron a reír, produciendo desagradables sonidos debido a la máscara. Korvac asintió para indicar que estaba en sintonía con ellos. Drail era un soldado guapo y popular que mantenía la moral del pelotón con sus canciones y su buen humor. Korvac sabía asimismo que las pícaras gestas de Drail constituían toda una leyenda en el regimiento. «Ha sido un error mío, Drail», dijo. «Te debo una bebida». «Como mínimo, coronel», contestó Drail antes de cargar con destreza su rifle láser para demostrar que estaba en condiciones de proseguir. Siguieron avanzando. Llegaron a un sector de la trinchera afectado por un monumental proyectil que había dejado en la estrecha cavidad una herida circular de casi 30 metros de diámetro. En su fondo comenzaba ya a acumularse el agua salobre del suelo. Procedido de los exploradores tan solo, Korvac la vadeó primero para conducir a sus hombres a la seguridad del trecho donde se reunaba la trinchera. El agua, que le llegaba hasta más arriba de las rodillas, era ácida. Notó que le quemaba la piel bajo los pantalones y también percibió una nubecilla de vapor en torno a la tela que comenzaba a ceder. Tras ordenar a los soldados que retrocedieran, trepó hasta el otro extremo para unirse a los exploradores. Los tres se miraban las piernas, observando horrorizados cómo el agua había empezado a corroer el traje. Sintiendo el escozor de las llagas que se formaban en sus muslos y espinillas, Korvac se volvió hacia el sargento Curral, que encabezaba la columna en la otra orilla del agua. «Haga subir a los hombres y rodeen el cráter», gritó, «y traigan al médico para que atienda al primer grupo». Temerosos debido a los riesgos que recorrían al desplazarse por arriba, los hombres se movieron con rapidez. Korvac mandó a Curral que los reagrupase en el otro lado, en filas de pelotones pegados en ambos lados de la trinchera. El médico acudió y les roció las piernas a él y a los exploradores con una sustancia antiséptica. El dolor se mitigó y la tela quedó tan empapada que dejó de arder. Korvac estaba recogiendo el rifle cuando el sargento Grell lo llamó. Entonces pasó junto a los hombres que esperaban en fila y vio lo que el sargento había encontrado. Era Colmar, uno de los soldados que había enviado de reconocimiento. Estaba muerto, colgado de la pared de la trinchera de una gran barra de hierro oxidado que le atravesaba el pecho. Aquel era el tipo de barra que los trabajadores de la fundación debían de utilizar para apretar y manipular los tragantes de los altos hornos de los Adeptus Mechanicus. Al cadáver le faltaban los pies y las manos. Korvac lo observó un minuto antes de apartar la vista. Aunque apenas habían hallado resistencia, estaba claro que no se encontraban solos en aquellas trincheras. Fuera cual fuese el número de infieles que seguían allí, ya que se trataba de algunos simples rezagados como de unidades de guerrilla expresamente destacadas para frustrar su avance. Una maliciosa presencia se dejaba sentir como una sombra en las hondanadas y canales de las trincheras de apoyo. Korvac tiró de la barra y bajó a Colmar. Luego tomó la sábana de su propio juego de mochila y lo envolvió para que nadie lo viera. No podía incinerar al soldado, tal como había hecho con los altares. «Sigan adelante», ordenó. Grell abrió la marcha tras los exploradores. Korvac se detuvo de improviso en seco, como si le hubiera picado un insecto. Había percibido un ruido rasposo.
Cayó en la cuenta de que era el transmisor de comunicaciones. Le produjo una tremenda sensación de alivio saber que la radio continuaba en activo. Había detectado una transmisión de onda corta previamente de Michael, sargento de la avanzadilla de reconocimiento. ¿Lo oye, señor?, preguntó ese. «Fed, ¿que si oigo qué?», inquirió Corbett. Lo único que oía era el incesante retumbar de las bombas enemigas de los temblores que provocaban con su impacto. «Tambores», dijo el sargento Michael. «Yo oigo tambores». Britt Milo oyó los tambores antes que Gaunt. Pese a lo mucho que valoraba la agudeza perspectiva, casi impernatural de su músico, esta a veces le causaba desasosiego. Aquella capacidad le recordaba a alguien, a aquella muchacha tal vez, que vio años atrás, la que tenía visiones, la que lo había perseguido en sueños durante años. «¡Tambores!», musitó el muchacho. Al cabo de un momento, Gaunt captó también el sonido. Avanzaban entre los silos y los residuos de naves industriales, justo detrás de las líneas de los infieles, renegridos esqueletos de piedra achicharrada, oxidadas estructuras de metal y cerámica resquebrajada. Las gárgolas, construidas para proteger los edificios de la contaminación, habían quedado deterioradas y arrancadas por completo. Gaunt procedía con una cautela excepcional. La operación del día había tenido un curso imprevisto. Había llegado mucho más lejos de lo que había pensado en un principio. El simple rechazo de un ataque enemigo, gracias tanto a la buena fortuna como a las tajantes instrucciones de Dravere. Al llegar al frente de las líneas enemigas las habían encontrado en general abandonadas, como si la mayoría de los infieles se hubieran retirado de forma precipitada. Pese a que una cortina de bombardeos enemigos les cortaba la retirada, Gaunt consideraba que los infieles habían cometido un error y retrocedió demasiado en su urgencia de evitar tanto el ataque de la guardia como a su propia artillería. Tenía que ser eso, aunque también era posible que tramaran algo. A Gaunt no le hacía ninguna gracia pensarlo. Tenía 230 hombres consigo formando una larga columna en punta de lanza, pero si los infieles contraatacaban, diría lo mismo que estuviera solo. A su paso, revisaban todas las negras moles febriles, almacenes y torres de fundición en busca de algún indicio de enemigo, moviéndose bajo las ondulantes y rasgados estandartes, produciendo un desquebrajable ruido al pisar los cristales rotos. La maquinaria había sido desmontada y trasladada a otra parte o había sucumbido a la destrucción. No quedaba nada entero, a excepción de los altares del caos que habían erigido los infieles a intervalos regulares. Al igual que el coronel Corbeck, el comisario había mandado traer un lanzallamas para borrar todo vestigio de aquellos ultrajes. No obstante, se estaba desplazando por las trincheras precisamente en la dirección contraria en la que la hacía Corbeck. Al haber perdido la comunicación, los elementos de penetración de los primeros y únicos de Tanit vagaban sin rumbo por lo que según todas las estimaciones era territorio enemigo. El sonido de los tambores era bien audible. Gaunt llamó a su operador de transmisiones, el soldado Raffran, y habló con rudeza por el micro del pesado equipo exigiendo saber si había alguien allí. Los tambores continuaron sonando. Por la conexión de radio llegó una respuesta, un incomprensible graznido compuesto de palabras entrelazadas. Al principio Gaunt creyó que había perturbaciones en la transmisión, pero luego se dio cuenta de que era otro idioma. Repitió la pregunta y al cabo de un prolongado lapso de tenso silencio, le llegó un mensaje coherente en fluido gótico bajo. Al habla del coronel Soren de los Dragones de Vitrian. Acudimos en su apoyo. ¡Cesen el fuego! Gaunt expresó su conformidad y luego distribuyó a sus hombres en el vestíbulo del silo para que observaran y esperaran a escondidas. Al frente, algo relumbró en la mortecina luz y a continuación Gaunt vio los soldados que avanzaban hacia ellos. No vieron a los fantasmas hasta el último minuto. Con su tenaz habilidad para ocultarse en cualquier parte y sus capas especiales, los fantasmas de Gaunt eran maestros del sigilo y el camuflaje.
Los dragones se aproximaron en una larga y meticulosa formación de 300 hombres por lo menos. Gaunt advirtió que eran individuos bien entrenados, delgados pero fuertes, vestidos con una especie de armadura de malla provista de un extraño brillo que reflejaba la luz a la manera del metal no bruñido. Luego se desprendió de los hombros la capa Tanith que había sido un adimento habitual en su atuendo desde que se integró a los primeros y únicos, y abandonó su escondite para ir al encuentro del coronel. De cerca, los vitrianos eran unos soldados impresionantes. Su insólita armadura estaba confeccionada con una malla metálica dentada que los cubría en distintas secciones adaptadas al cuerpo. Relucía como la obsidiana. Sus yelmos, que protegían toda la cara, tenían unas estrechas ranuras para los ojos, tapadas como cristal oscuro. El armamento estaba limpio y pulido. Comisario Gaunt de los primeros y únicos de Tanith. Se identificó Gaunt al tiempo que saludaba. Soren de los dragones de Vitrian. Le respondieron. Me alegra ver que quedan algunos de ustedes por aquí. Temíamos que nos habían llamado para ayudar a un regimiento que ya estaba aniquilado. ¿Son suyos los tambores? Soren levantó la víscera del yelmo, dejando al descubierto un rostro atractivo de tez morena y dirigió una mirada curiosa a Gaunt. No. Nosotros también nos preguntábamos qué diablos podrían ser. Gaunt desvió la mirada hacia el humo y los maltrechos edificios que los rodeaban. El ruido había aumentado. Ahora sonaba como si cientos de tambores, miles, sonaran por todas partes. A cada tambor correspondía un hombre. Estaban cercados por una fuerza muchísimo más numerosa que la suya. Khafrán se arrastró por el fango hasta introducirse en un cráter. A su alrededor el bombardeo no tenía visos de cesar. Había perdido el rifle láser y buena parte de su equipo, pero aún conservaba el puñal de plata y una pistola automática que había ganado como un trofeo hace tiempo. Se asomó a la boca del hoyo y a lo lejos divisó unas figuras de soldados que parecían ir vestidos con cristal. Componían una unidad entera que se hallaba atrapada en el fuego cruzado de los bombardeos seguidos. Los estaban diezmando. Otra vez cayeron proyectiles cerca, de modo que Khafrán se deslizó al suelo para taparse la cabeza con el brazo. Aquello era un infierno y no había forma de salir de allí. ¡Maldita fuera aquella batalla en el nombre de Feth! Levantó la cabeza y empuñó la pistola cuando algo cayó en la cavidad, a su lado. Era uno de los soldados revestidos de cristal que había visto. Seguramente había huido buscando dónde refugiarse. El desconocido puso las manos en alto para evitar una potencial reacción violenta de Khafrán. ¡Guardia! ¡Yo soy de la guardia como tú!, se apresuró a decir al tiempo que se quitaba el yelmo con oscuros lentes para mostrar una cara agradable con una piel oscura y reluciente que parecía ébano pulido. Soldado Soga del regimiento vitriano, nos han llamado para acudir en vuestra ayuda, y la mitad de los nuestros estaba al descubierto cuando ha comenzado el ataque de la artillería. Lo lamento, contestó Khafrán muy sobrio, enfundando el arma. Después tendió una pálida mano y reparó en el desdén con el que el tipo de la armadura metálica articulada observaba el dragón azul que llevaba tatuado encima del ojo derecho. Soldado Khafrán, único de Tanith, dijo. Al cabo de un momento el vitriano le estrechó la mano. Una bomba caída en las proximidades les roció de barro. Tras lavarse de nuevo se volvieron para mirar el apocalíptico panorama que tenían a su alrededor. «Ay, amigo», pronosticó Khafrán, «me parece que vamos a tener que estar aquí por un buen rato». Por el oeste, los patricios de Jant avanzaban bajo el mando del coronel Flense. Iban en transporte de tropas de clase quimera que circulaban dando bandazos y ese sobre el resbaladizo y fangoso terreno. Los patricios eran nobles soldados,
de elevada estatura, ataviados con uniformes púrpuras con adornos en color cromado. Flense se había sentido honrado cuando 6 años antes lo habían nombrado su comandante. Eran altivos y aguerridos, y le habían procurado un sinfín de alabanzas. La historia de su regimiento se remontaba a 15 generaciones atrás, a la primera fundación, que tuvo lugar en las guarniciones almedanas de Jan Norman Nidus Prime. A lo largo de estas habían obtenido notables triunfos y asociaciones con ilustres generales y campañas. En su intachable currículo había tan solo una mácula, solo una, que recarcomía a Flense día y noche. Pensaba rectificarla, sí, allí, en Fortis Binari. Tomó el catalejo para observar el campo de batalla. Disponía de 2 columnas de vehículos con más de 10.000 hombres que formaban una tijera dispuesta a cortar el flanco de los infieles, mientras los Tanith y los vitrianos los hacían retroceder. Ambos regimientos estaban desplegados por las líneas infieles. Flense no había contado, sin embargo, con aquel bombardeo de artillería infiel lanzado desde las colinas. 2 kilómetros más adelante, el suelo era un paisaje volcánico castigado por los macroproyectiles y caía una llovizna de barro, como una niebla que salpicaba sus vehículos. No había forma de dar un rodeo y Flense ni siquiera se planteaba la posibilidad de hacer pasar su columna a través del bombardeo. El comandante general Dravere creía en las pérdidas aceptables y había demostrado aquel sentido práctico en unas cuantas ocasiones sin ningún tipo de compusión. Pero Flense no estaba dispuesto a ir a un suicidio. Lanzó un juramento con la cicatriz de la cara afectada por un temblor. Pese a las maniobras que había llevado a cabo con Dravere, la operación no estaba saliendo como había previsto. Le habían arrebatado su victoria. ¡Retrocedan!, ordenó por el transmisor. Enseguida notó que su vehículo iniciaba la marcha atrás y daba media vuelta. Su segundo oficial, un hombre alto de avanzada edad llamado Brocius, lo miró con mala cara debajo de la víscera del yelmo. ¿Tenemos que irnos, coronel?, preguntó como si ansiara ser barrido del mapa por un proyectil. ¡Cállate!, espetó Flense antes de repetir la orden por el transmisor. ¿Y qué hay de Gaunt?, insistió Brocius. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees?, replicó con una sonrisa burlona Flense, señalando por el visor del Quimera al infierno que era aquella tierra de muerte. Puede que no alcancemos la gloria hoy, pero al menos podremos darnos por satisfecho, sabiendo que ese maldito está muerto. Brocius asintió mudamente mientras en sus ajadas facciones se instalaba una sonrisa de consuelo. Ninguno de los veteranos había olvidado Ket 1173. El convoy acorazado de los patricios giró sobre sí y se alejó a toda velocidad hacia las líneas amigas antes de que la artillería infiel pudiera darles alcance. La victoria tendría que esperar un poco más. Los primeros y únicos de Tanith y el regimiento de apoyo vitriano quedaban a su suerte, en el supuesto de que todavía quedara alguno de ellos con vida.